Ecuador, 1980. En el pueblo de montaña de Ambato se preparan para la fiesta de las frutas y las flores. Pero algo oscuro se avecinaba ese año. En medio de la alegría del carnaval, decenas de niñas desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabía que un monstruo acechaba entre ellos. El monstruo de los Andes estaba suelto. Cada año las calles de la ciudad se convierten en lienzos vivos. Plataformas decoradas con flores y frutas, música, bailes, elección de la reina de la fiesta. Este carnaval nació después del devastador terremoto de 1949 como símbolo de renacimiento y esperanza. Para los habitantes de Ambato no es solo diversión, es un recordatorio de que la vida es más fuerte que la tragedia. Pero aquel año, la alegría del carnaval quedó apagada. Decenas de niñas de entre 8 y 12 años desaparecen sin dejar rastro. Los padres, desesperados, buscan respuestas. Mandé a mi hija a comprar unas cosas, pero nunca volvió, cuenta una de las madres. La policía solo se encoge de hombros. Seguro que se han fugado. La desgracia que había llegado a esas familias, nadie se apresuraba a verla. Los problemas de los pobres no se consideraban importantes. Una de las madres publica un anuncio de desaparición en el periódico, esperando un milagro, pero no hay respuesta. Solo cuando desaparece la hija de un empresario local, dueño de una panadería, la policía por fin actúa. Encuentran a la niña muerta. Unos días después, desaparecen otros 4 niños. El pánico se apodera de los habitantes. ¿Quién sería la siguiente víctima? Nadie estaba a salvo. Un domingo cualquiera, en un día normal, en el mercado trabaja Carlina. Cocina comida directamente en el puesto y a su lado la ayuda su hija de 11 años. Entre la multitud aparece un desconocido. Deambula sin rumbo hasta que se detiene delante de sus ollas. Me preguntó qué estaba cocinando, recuerda Carlina. Pero su mirada se deslizó hacia la niña. Intentó captar su atención, la llamaba para que se fuera con él. Me miró fijamente, cuenta la niña. Tenía unos ojos desagradables y no paraba de llamarme. Carlina, que ya sabía de las recientes desapariciones, se puso en alerta al instante. Llamó a otros vendedores y juntos corrieron detrás del hombre. Lo alcanzaron, lo agarraron y lo entregaron a la policía. Así, en el mercado de Ambato, en pleno día de la fiesta que simbolizaba esperanza y vida, capturaron al hombre que después conoceríamos como el monstruo de los Andes. Un asesino en serie cuyos crímenes se convirtieron en uno de los más masivos de la historia. Pronto la policía estableció su identidad. Pedro Alonso López. Había secuestrado y asesinado a las chicas jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú, con la intención de robarles su inocencia. Esa misma inocencia que, según él, le quitó su madre cuando solo tenía 8 años. López actuaba con descaro, no se escondía en la noche, no buscaba sombras. Sus asesinatos ocurrían a plena luz del día. Es mi misión, les dijo más tarde los investigadores, con frialdad y sin rastro de arrepentimiento. Para él, el asesinato no era un vicio secreto, sino un ritual, el cumplimiento de un destino pervertido. Elegía niñas de 9 a 12 años, la edad en la que la infancia aún no se ha disuelto del todo, pero ya es vulnerable. Las atraía con promesas de regalos y las llevaba a lugares solitarios, donde su confianza se convertía en una trampa mortal. Pedro Alonso López nació en 1948 en el municipio de Venadillo, Tolima. Su vida empezó de forma trágica. 6 meses antes de su nacimiento, su padre, Medardo Reyes, fue asesinado. Cuando el niño tenía solo 6 meses, su madre, una mujer que se ganaba la vida vendiendo su cuerpo, Benilda López de Castañeda, se mudó con los niños a Santa Isabel. Allí rugía la violencia, una guerra civil no declarada que se llevó por delante a unas 200.000 personas. Era el 7º de 13 hermanos criados en la miseria y el caos. Su casa consistía en una sola habitación dividida con cortinas, detrás de las cuales los niños oían cada día las voces de los clientes de su madre. El ambiente de violencia y humillación se convirtió en su cotidianidad. La crianza fue cruel. Control excesivo de la madre, ausencia de figura paterna y amenaza constante de castigo. Benilda apenas se ocupaba de sus hijos y, según los vecinos,
pegaba especialmente a Pedro. En 1957, cuando Pedro tenía 9 años, su madre lo sorprendió en una situación inapropiada con su hermano. La reacción fue inmediata e implacable. Lo echó de casa. Desde ese momento, el niño quedó solo en las calles de Bogotá, sin protección, sin familia. Allí se convirtió en presa fácil para adultos, sufrió abusos repetidos y se sumergió por completo en un mundo donde la crueldad era la norma. Para sobrevivir, participaba en peleas a navajazos con otros niños de la calle, aprendió a fumar bazuco, crack de cocaína, allanaba edificios abandonados y buscaba comida en los contenedores de basura. ¿Podría un niño abandonado convertirse en uno de los asesinos más temidos de Sudamérica? Las calles de Bogotá fueron su único hogar hasta que una pareja estadounidense lo encontró y decidió adoptarlo. Parecía que el destino le daba una oportunidad. A los 12 años, su vida cambió de nuevo y todo parecía volver a la normalidad. Casa nueva, colegio, amigos. Pero la esperanza resultó ser una ilusión. Uno de los profesores lo abusó sexualmente. Y Pedro huyó de la familia adoptiva y volvió a la calle. Desde entonces, la delincuencia fue su único modo de vida. A los 21 años, entró en prisión por robo de coche. Allí le esperaba otra prueba. 2 presos decidieron violarlo. Pero Pedro no se rindió. Les cortó el cuello a sus agresores. Por primera vez, sintió un placer extraño y perturbador al matar. Los demás presos lo respetaron a partir de ahí y nadie se atrevió a acercársele de nuevo. El asesinato se consideró defensa propia necesaria y no le añadieron más condena. Pedro salió libre 3 años después. Al salir de prisión, se dirigió al sur de Perú. Fue allí, en la región de Ayacucho, donde empezó su nueva vida. La vida de un depredador. Elegía pequeños pueblos indígenas perdidos en las montañas y alejados de las ciudades. Su atención siempre caía en las niñas con los ojos más inocentes, como explicó después a los investigadores. ¿Cómo alguien podía planear con tanta frialdad? Literalmente a la vista de todos, López se acercaba a ellas con promesas de regalos o pidiéndoles ayuda para mostrarle el camino. Las convencía para alejarse de los lugares concurridos. Nunca las llevaba a la fuerza. Todas, confiando en sus palabras, se iban con él por su propio pie. Cuando estaban lo suficientemente lejos, en un lugar desierto, empezaba su ritual. Literalmente a la vista de todos, López se acercaba a ellas con promesas de regalos o pidiéndoles ayuda para mostrarle el camino. Las convencía para alejarse de los lugares concurridos. Nunca las llevaba a la fuerza. Todas, confiando en sus palabras, se iban con él por su propio pie. Cuando estaban lo suficientemente lejos, en un lugar desierto, empezaba su ritual. Más tarde, en el interrogatorio, lo describió con frialdad y crudeza como cometió sus crímenes horribles contra varias niñas durante el día. Decía, nunca maté a nadie de noche. En la oscuridad no tendría sentido. Necesitaba ver cómo la vida abandonaba sus cuerpos. Describía sus actos con frialdad y sin mostrar remordimiento. Tras cometer los crímenes, Pedro intentaba ocultar a sus víctimas y mantener en secreto sus horribles acciones. El momento de la muerte. Nunca secuestraba a chicas blancas. Sus padres eran demasiado vigilantes, explicaba después. Sus víctimas eran casi siempre chicas indígenas. Estaba convencido de que nadie se alarmaría por la desaparición de esas chicas, salvo sus padres, a los que la policía simplemente no escucharía. En Perú, acabó con la vida de unas 100 niñas de 9 a 12 años, por lo que le pusieron el apodo de Monstruo de los Andes. Una vez casi le llevó el castigo. Varios miembros de un clan de Ayacucho, que llevaban tiempo sospechando que él estaba relacionado con las desapariciones de niñas, lo atraparon justo cuando intentaba secuestrar a una. Solo se puede imaginar lo que estaban a punto de hacerle. Fue capturado temporalmente por la comunidad local debido a sus crímenes, pero en ese momento apareció una misionera estadounidense en un jeep. Prometió entregarlo a la policía y se lo llevó. Según los testimonios existentes, realmente lo entregó a las autoridades. Pero la policía no quiso gastar esfuerzos ni recursos en investigar el caso, y simplemente lo deportaron. Según unas fuentes, a Colombia, su país de ciudadanía. Según otras, a Ecuador. En cualquier caso,
La siguiente pista suya aparece precisamente en Ecuador. Entre 1978 y 1980, el número de chicas desaparecidas creció de forma alarmante. Primero en Perú, después en Colombia y Ecuador. La policía explicaba las desapariciones por el aumento de la esclavitud sexual y la trata de personas, sin sospechar que detrás estaba un solo hombre. Todo cambió en 1980 con la inundación de Ambato, que se llevó cientos de vidas. Las labores de rescate se centraron en comparar los cuerpos encontrados con la lista de desaparecidos. Fue entonces cuando entre las víctimas de la catástrofe descubrieron los cuerpos de 4 chicas que habían desaparecido antes de la inundación. Estaban cuidadosamente enterradas para que nadie las encontrara. Solo unos días después, el error fatal de Pedro Alonso López: intentar llevarse a la hija de Carlina del mercado donde ayudaba a su madre, llevó a su detención. Poco después, los investigadores relacionaron ese intento fallido de secuestro con los 4 cuerpos encontrados tras la inundación. Tras su arresto, Pedro Alonso López se mantuvo en silencio varios días, negándose rotundamente a colaborar con la investigación. No confirmaba ni desmentía ni las desapariciones de niñas, ni los asesinatos, ni el intento de secuestro. Los investigadores se encontraron en un callejón sin salida. Entonces, decidieron usar lo que sabían de su biografía. Por paradójico que parezca, López era católico, creía en Dios y mantenía su religiosidad a pesar de cometer sus horribles crímenes. Por eso invitaron al cura, el padre Córdoba Gudiño, al cuartel, esperando que lograra hacer hablar a López y que revelara toda la verdad sobre las niñas desaparecidas. La decisión fue acertada. El sacerdote consiguió que el monstruo de los Andes hablara. Sin embargo, una vez conseguido el reconocimiento de los crímenes, el sacerdote se negó a volver a su celda. Lo que le contó dejó en shock no solo al cura, sino también a los policías curtidos por su duro trabajo. Confesó actos tan horribles, tan bestiales y crueles, que ya no pude seguir escuchándolo, recordó Gudiño. López describía su ritual con frialdad y detalle. Explicaba cómo primero violaba a sus víctimas, luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese momento su excitación y placer alcanzaban el pico. En sus confesiones justificaba los crímenes con su infancia difícil. Además, durante los interrogatorios afirmaba que consideraba sus acciones como un favor para las víctimas, que a las niñas les convenía más morir que vivir en la miseria, y que él les hacía un favor liberándolas de futuros sufrimientos. Prefería a las niñas ecuatorianas. Son más dóciles, confiadas e inocentes, no como las colombianas, que desconfían de los desconocidos. Tras cometer los crímenes, ocultaba a las víctimas y continuaba su patrón delictivo, mostrando actitudes perturbadoras hacia las niñas. Las llamaba mis muñequitas, y a sus visitas fiestecitas. Pero después confesaba: como no podía moverse, me aburrí y fui a buscar nuevas chicas. A pesar de los detalles que López dio a los investigadores, todo lo que contó parecía tan increíble que la policía dudó al principio de sus declaraciones. Para demostrar que decía la verdad, el criminal propuso llevarlos a los lugares de entierro. En una zona apartada de Ambato, señaló varios puntos donde encontraron los cuerpos de las víctimas desaparecidas. En total exhumaron 57 chicas, todas con claros signos de violencia sexual. Los investigadores destacaron que López tenía una memoria excepcionalmente buena. Indicaba sin error los lugares de entierro y se orientaba perfectamente en el terreno. Sin embargo, los padres hablaban de un número mayor de desaparecidas y el propio monstruo afirmaba que en Ecuador había 110 víctimas, pero no encontraron más cuerpos. Hasta hoy no está claro si su memoria falló en algún punto o si exageraba conscientemente la magnitud de sus crímenes y el resto de desaparecidas no eran obra suya. López insistía en que sus víctimas superaban las 300 en 3 países: Colombia, Perú y Ecuador. Sin embargo, las exhumaciones confirmadas solo se produjeron en Ecuador. Sus crímenes cambiaron la legislación en Ecuador y marcaron la historia del true crime en Sudamérica. En Colombia y Perú la situación era aún más confusa. Sí se registraban desapariciones de niñas,
pero no hubo búsquedas masivas ni exhumaciones. Las razones eran varias: pobreza de las familias, denuncias de desaparición de niños que nadie tomaba en serio, escasa labor policial, zonas de difícil acceso y caos en las investigaciones. Por eso el número exacto de víctimas sigue siendo un misterio. Parte de sus confesiones está respaldada por hechos y parte se diluyó en la estadística de niños desaparecidos que nunca se convirtieron en casos oficiales. En Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, el máximo posible por ley en 1980. Las familias de las niñas asesinadas se indignaron, considerando con razón que era un castigo demasiado leve, pero no pudieron hacer nada por cambiarlo. Tras cumplir la pena, extraditaron a López a Colombia, donde un juez lo declaró mentalmente enfermo e inimputable. En Ecuador, tras este caso, se modificó la legislación y se aumentó el máximo de pena por asesinato a 24 años. En el análisis psicológico realizado a Pedro Alonso López en la prisión de Quito, se estableció que sufría delirios y presentaba todas las características de un trastorno antisocial de la personalidad, ya que no mostraba signos de culpa ni arrepentimiento por sus actos. Al contrario, disfrutaba de la atención y se consideraba famoso. Su infancia estuvo marcada por traumas. Una madre prostituta que convertía la intimidad en transacción y violencia delante de los niños. Por eso López, desde pequeño, percibió la intimidad como poder y humillación. La edad de sus víctimas, 8 años, está directamente relacionada con su propia experiencia. Justo a esa edad, perdió su inocencia y decidió que las niñas eran puras, y al crecer, perdían esa cualidad. Su forma de actuar reflejaba toda su biografía. Halagaba a las chicas, les daba caramelos, fingía ser buena persona y luego convertía la confianza en trampa. Así, López transformaba sus propios traumas en un ritual de violencia, confirmando constantemente su importancia y pasando del rol de víctima al de verdugo. Pasó 4 años en una clínica psiquiátrica y en 1998 fue liberado bajo fianza de solo $50, con la obligación de seguir tratamiento y revisiones mensuales. Quien pagó la fianza no se sabe con certeza, ya que no quedó registrado documentalmente. Las condiciones de supervisión mensual nunca se cumplieron y pronto el monstruo de los Andes desapareció. Durante su tiempo en prisión mostró actitudes perturbadoras y una preocupante falta de remordimiento por sus crímenes. Había dicho: «Me alegrará volver a matar. Es mi misión». La última persona que supo de él fue su madre. López la visitó y, a pesar de culparla de todos sus males, no le hizo daño. En cambio le dijo: «Querida mamá, arrodíllate para que pueda perdonarte y bendecirte». Pero su madre respondió que solo los hijos se arrodillan ante los padres y se negó. Después, él le pidió dinero, cogió una cantidad y desapareció. En 2002, Interpol emitió una orden de detención por el asesinato de una menor en El Espinal y en 2012 por otro asesinato de una niña en Tunja. En ambos casos, el criminal actuó con el mismo patrón que el monstruo de los Andes. Su paradero sigue siendo un misterio. Sin embargo, la madre de López está convencida de que sigue vivo. Sé que no ha muerto. A otros familiares míos los he sentido como presencia después de su muerte, pero a él no. Sé que está en algún sitio. ¿Será verdad que el monstruo de los Andes todavía acecha en algún lugar? ¿Qué opinas de este caso? Te leo en los comentarios.